Hoy en UGA Investiga vamos a hablar de cómo lo antiguo se fusiona con lo nuevo, es decir, lo que es lo mismo, cómo la arqueología se fusiona con Internet. Vamos a hablar de un proyecto hoy que se llama Europeana Archaeology y para ello estamos con Alberto Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alberto, este proyecto consiste en llevar a una base de datos todo lo que se ha investigado en materia de arqueología en la Universidad de Jaén, ¿no es así? Sí, básicamente consiste en recuperar información arqueológica de interés, en nuestro caso desde prácticamente el siglo VII a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, acumular esta información en nuestra base de datos, darle la forma adecuada y transferirla a la librería digital europea, conocida como Europeana. Esto sería básicamente el procedimiento. Y esta información nosotros normalmente la trabajamos tanto en formato 2D como 3D. ¿Y cómo se hace esta adaptación? Esto, fundamentalmente, nuestra base de datos la diseñamos siguiendo el mismo esquema de Europeana. Es decir, los campos de información que Europeana considera oportuno o al menos de interés, nosotros la generamos en nuestra base de datos. El título, la descripción, cronología, tipo de material, ubicación geográfica del sitio arqueológico y repertorio de fotos relacionados con ese bien patrimonial. Esto en esta base de datos lo que supone al final del todo es generar lo que se llama un archivo XML a través del cual se hace la transferencia de información a Europeana. Ambos bases de datos, la de Europeana y la nuestra, tienen que tener la misma estructura. Y la estructura de Europeana es al igual que va a quedar la nuestra, pero a esa base de datos, ¿quiénes pueden acceder? Es de libre acceso. Una vez que esté en Europeana, una de las características de Europeana es que el acceso a la información es libre. Es más, dependiendo del proyecto y dependiendo del tipo de información, es hasta posible utilizarla no solo con fines de investigación, sino en algún caso con fines comerciales. Es decir, algunas compañías podrían reutilizar la información en beneficio de esas compañías, en determinados casos. Es decir, total acceso a la información. Un ejemplo podría servir como atracción al turismo también. Sí, para nosotros es fundamental que esta información arqueológica permita al lector, en este caso, que accede a Europeana, permita tener la información suficiente para, si lo estima conveniente, visitar el sitio arqueológico. Un ciudadano europeo en Alemania puede ver información sobre el Ibero en Jaén y le puede parecer tan interesante que le demos la información para venir a ver bien, por ejemplo, las piezas de Porcuna, el conjunto de Cerrillo Blanco en el museo, o bien a visitar Puente Tablas, porque en esa información en Europeana está la manera de visitar Jaén, como dónde están y la información básica. Esto es, para Jaén sería muy interesante poder fomentar online el patrimonio arqueológico. ¿Y ya se puede visitar esta página y se pueden ver algunos contenidos de Jaén? Sí, porque con nuestro proyecto hay parte que ya están transferidos. Lo que hacemos ahora es mejorar la información. En parte de lo que es todo el material sobre los iberos está, lo que consideramos interesante de la provincia y otras provincias, está ya en Europeana accesible. Otra parte, que es el referido al ámbito medieval, está por incorporar. ¿Y de qué volumen de información estamos hablando? Básicamente podríamos hablar en total de unas 1000 imágenes, aproximadamente. Esto significa que vayan a ser 1000. Si el tiempo lo permite, podríamos generar más información. ¿Cuándo comienza esta investigación? Ha empezado en febrero de este año y terminará en julio del año que viene. Y hasta el momento, todas las piezas que se pueden visitar, ¿de qué número hablamos? Podríamos tener, difícil saberlo, porque a veces el número de fotografías asociadas a las piezas no está claro, pero podríamos tener unas 1000 piezas disponibles online en este momento para visitarlas, o en formato 2D o en 3D. Con tanto volumen de información, me imagino, ha sido un trabajo muy rápido, imagino que habrá mucho personal trabajando en esta cuestión. Eso se ha desarrollado desde el año 2010 con otros proyectos europeos, donde empezamos a generar esta información, tanto en fotos como en modelos. De 2010 hasta ahora hemos colaborado con, por supuesto, con otros países, ¿no? Europeos, desde el punto de vista técnico, y luego con personal de la universidad, del Instituto Universitario de Investigación de la Arqueología Ibérica, tanto investigadores expertos en el ámbito ibérico, como los compañeros del ámbito medieval que forman parte del instituto. ¿Y cómo surge la idea de pasar toda esta información a esta base de datos para que pueda verlo todo el mundo que quiera acceder a las redes? Esta idea surgió en el año 2009, cuando desde Europa se generó un grupo de instituciones, museos,
institutos, universidades, que generaron el primer proyecto que se llamaba CARARE, que se llamaba Connecting European Archaeology in Europeana. Ese era el primer proyecto, porque no hacía mucho tiempo que Europeana había abierto sus puertas y necesitaba incorporar materiales arqueológicos. Este primer impulso de este proyecto, que provenía sobre todo de Dinamarca y de Gran Bretaña, consideró que un socio español podía ser el instituto. Y a partir de ahí no hemos dejado de colaborar con este grupo de instituciones para generar nuevos proyectos y seguir abasteciendo de información a Europeana. Porque es un proyecto que se lleva a cabo en diferentes países. Sí, sí, cada país aporta un conjunto de materiales de tipo arqueológico y arquitectónico, en función de las colecciones que posee. De manera que en este caso podemos tener un repertorio de materiales que vayan desde el Paleolítico hasta el siglo XIX. Entonces, aunque se cierre este proyecto, se seguirán abriendo proyectos nuevos porque la base de información es infinita. Europeana está especialmente interesada en potenciar el patrimonio arqueológico y arquitectónico. De hecho, ha abierto una sección especial para la arqueología. Y todos los diferentes programas de investigación suele haber un apartado, una financiación para potenciar el desarrollo de Europeana, tanto desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista técnico o de su mantenimiento, pero siempre suele haber vías de financiación, lo cual es bastante interesante para instituciones españolas. Ahora que todo el mundo busca proyectos europeos como fuente de financiación, la promoción de este tipo de proyectos sería muy interesante. Es decir, y si lo puedo decir, hay vida más allá del programa H2020. Sí. Sí, hay vida más allá del H2020. Sí. Seguro que sí. Hay otros programas también muy interesantes. Y se seguirán avanzando y me imagino que la Universidad de Jaén también seguirá uniéndose a diferentes programas. Pero ¿qué supone para la Universidad de Jaén participar en Europeana? Hombre, supone colocarse como una de las instituciones principales de suministro de arqueología. No es la única, pero desde luego para la universidad formar parte de proyectos europeos y tener representación o tener presencia europeana supone colocar, sobre todo, no solo la universidad, el patrimonio arqueológico de Andalucía Oriental como uno de los más visitados seguramente en Europeana y con la potenciación que se supone para el turismo y la educación de los jóvenes estudiantes y los jóvenes investigadores. Y en todo esto el nombre de la Universidad de Jaén y del Instituto de Arqueología Ibérica estarán presentes. ¿Son muchos los investigadores que están trabajando en este proyecto? Ahora mismo estamos 8. 4 del ámbito ibérico y otros 4 del ámbito medieval. ¿Qué aspecto sería el más destacado para usted? Sobre todo, no solo el mostrar imágenes, sino explicarlas. Esto es fundamental. Europeana hay quien la considera como un repositorio de imágenes, solamente. Pero es algo más, es esa imagen, ese modelo 3D o esa grabación, explicando realmente al ciudadano que la visita qué es lo que está viendo y qué significa, y despertando la curiosidad por ese patrimonio. Y para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿cómo comenzaría el proceso de una imagen que queremos volcar a Europeana? Lo primero, tenemos que tener claro qué periodo de tiempo queremos exhibir, qué es lo que me interesa, qué es lo más interesante del patrimonio provincial. Luego, seleccionar el grupo de bienes patrimoniales. De esos bienes patrimoniales, una tumba, un castillo, un yacimiento, utilizar las imágenes de mayor calidad y más significativas. Y luego, por supuesto, que cumplan los requerimientos técnicos de Europeana, tamaño, calidad y, por supuesto, que puedan ser explicables y se puedan relacionar con otros yacimientos. No es solo elegir una imagen, es todo lo que supone la imagen desde el punto de vista técnico y contextual. ¿Y después? Una vez que se ha elegido la imagen, se incorpora a la base de datos. En esa base de datos será toda la información que ya hemos recopilado, se incorpora a la base de datos. Esa base de datos está almacenada en un servidor. En este caso nosotros lo tenemos en el Centro de Cálculo de Andalucía, el CICA. Y ahí se va almacenando en ese servidor la información. De ahí es donde Europeana va a tomar la información continuamente. ¿De acuerdo? Cuando está finalizada la información, entonces se hace el archivo XML y se transfiere a Europeana. Europeana hará un informe de errores, seguramente. Hay algún elemento que no ha sido bien recogido, no está bien descrito, y nos devolverá ese informe. Lo repararemos y se volverá a generar o se volverá a enviar la información. Al cabo del tiempo aparecerá visible en la librería digital europea.
Alberto, para todos los que nos están viendo ahora y para todos los que nos están escuchando en este momento, tenemos que decir cómo se puede acceder a Europeana para quienes les haya surgido la curiosidad y quieran ver esas piezas de la provincia o de cualquier otro punto de Europa. Sí, no hay ningún problema. Europeana tiene una posición de liderazgo en Internet y en Google, de manera que solo poniendo la palabra Europeana, la primera entrada es Europeana y tienen una búsqueda sin ningún problema a través de palabras clave y aparecerá el repertorio de objetos relacionados con los iberos, con Jaén, con otros periodos de tiempo, con otros países, si a alguien le interesa, y normalmente no suele haber ningún problema. Europeana en este sentido va mejorando el motor de búsqueda. Antiguamente, al principio, era más difícil encontrar objetos, por ejemplo, de Jaén con el tiempo, y conforme los objetos están mejor descritos y es más fácil de encontrar, es más fácil de recibir esa información de Europeana. Una vez que uno entra a Europeana puede hacer algunas búsquedas y recibirá información. Pues ya lo han oído. Europeana, tecleando en Google. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros. Gracias.